Hola, bienvenidos a mi canal. Voy a aprovechar que estoy aquí con tiempo y con una cámara de vídeo en vez de con la webcam, como suele ser habitual, en otra casa, como veis, el decorado. Esta es mi casa. He visto unas noticias que bastante interesantes sobre algo que comenté ya en otro vídeo, ¿no? China ya está poniendo fábricas donde los robots han sustituido a las personas, de bajar al 90% de la plantilla, de tener. Pues fíjate, 90% de la plantilla decían que tenía 60 empleados, pues ¿cuántos tendrían antes, no? O sea, echar las cuentas, 90% menos, solo queda un 10%. Fácil, ¿no? 600 personas. Vale. Y de esos 60 quieren dejarlo 20 en una empresa que fabrica móviles en China. Luego hay otra empresa que se dedica a la logística y les ponen a los robots los paquetes y los robots lo organizan todo para el tema de logística, de mensajería. Y es el futuro que se nos va a acercar, que nos va a llegar, que al final los robots van a sustituir a las personas en los trabajos. Por lo menos los trabajos que sean de producción, de logística, todas estas cosas que puede hacer una máquina fácilmente. Evidentemente hay trabajos que todavía las máquinas necesitan mejores protocolos de inteligencia artificial o de rutinas de inteligencia artificial, no inteligencia tal cual como podría ser Skynet, ¿no? Sino una inteligencia artificial que les determina, por ejemplo, determinar colores, colocar en determinados sitios, contabilizar cuántos artículos hay, si se pueden colocar más o menos. En fin, esas cosas, esos trabajos que nos parecen tan sencillos a las personas, pero que las máquinas todavía no están disponibles. Lo curioso de la noticia es que decían que la producción había mejorado, si no sé, un 400% en esas fábricas chinas y que además el error había bajado hasta un hasta un 99% puede ser, o sea, unos márgenes de error mínimos, las máquinas no se equivocan, no descansan, no paran día y noche. Entonces, claro, llega un punto que dices, oye, si sustituyo a 600 trabajadores por 60 máquinas o 70 máquinas, por ahí eran, y me reduzco la plantilla a 20 personas, es todo beneficio. Esto está muy bien porque para las que producen, para las fábricas, pero ¿cuál es el fin de esto al final? O sea, ¿cuál es la finalidad de producir tanto y quitando trabajos a la gente? Porque al final tú produces para vender, pero los propios trabajadores también son consumidores. Ya sean los trabajadores de la propia China, trabajadores de Europa, trabajadores de Norteamérica, los trabajadores de África o de Latinoamérica. La gente compra productos. El sistema productivo se basa en comprar y vender. Si todas las máquinas, si todo lo hacen máquinas, porque producen bienes para gente, que son los que compramos, ¿a dónde se va la economía? Es decir, si nos cargamos el propio tejido productivo, o sea, creamos un tejido productivo a base de máquinas, el tejido productivo de personas, lo que estaba, la gente que estaba trabajando, que tenía un sueldo y que consumía cosas, deja de consumir porque no tiene dinero. Es que es un problema más grave de lo que parece. El sistema que vivimos consiste en que alguien produce y otro compra, ¿no? Mercado libre. Aunque eso es relativo porque hay productos y ciertos sectores económicos que están monitorizados o están controlados o regulados porque no interesa que una sola empresa lo domine un sector, un mercado, o porque hay ciertos productos de necesidad o de alto impacto económico que no interesa a los gobiernos que no estén controlados de alguna manera. Entonces, lo que es el mercado libre absoluto no existe. No existe un capitalismo salvaje absoluto todavía, ni tampoco lo contrario. Tampoco existe ningún país que sea completamente de economía controlada por el Estado, lo que sería un sistema, lo que pretendía el comunismo, ¿no? El Estado o el socialismo clásico, no socialdemocracia. La socialdemocracia tiende a decir, bueno, vamos a dejar que la gente se desarrolle por sí misma, luego ya intervenimos vía impuestos, pero el socialismo clásico, el comunismo sí dicen, los medios productivos los controla el Estado, o los propios productores, los propios trabajadores serían los que se encarguen de esa producción. El tema es que tampoco es posible porque para hacer fuerza en un mercado como el que vivimos, el sistema económico en el que vivimos, hace falta a lo mejor que haya un grupo de empresas que acumulen cierto poder para poder negociar y poder tener mejores precios y economía. Ese es un tema bastante complicado. Y luego también está que los estados tienen que dar unos servicios sociales que se basan a través de están en base a los impuestos
y que también requieren de cierto control de lo que hacen las empresas, y da igual sean particulares, sea el propio Estado que tenga empresas públicas, porque requiere control financiero y económico para poder hacer las cosas que tiene que hacer, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental de que las máquinas ocupen el puesto de los trabajadores? Básicamente sería, en primer lugar, que habría mucha gente que no tendría trabajo porque lo que desarrolla su capacidad intelectual o su capacidad laboral se basa en hacer trabajos rutinarios que lo puede hacer una máquina. Esa gente dejaría de cobrar un sueldo, por lo cual dejaría de estar estaría fuera del sistema, no podría entrar en el sistema de oferta y demanda del mercado que vivimos. Entonces los estados, es decir, habría que implantar un sueldo básico para que al menos las personas que no tengan trabajo o capacidad de entrar al trabajo puedan desarrollarse. Esto ya lo expliqué en otro vídeo. Realmente hay gente que les explica este concepto y no termina de entenderlo. Es decir, vamos a ver, ¿cómo se le puede pagar a alguien un sueldo por no hacer nada? Hombre, porque si le estás quitando su posibilidad de trabajar al ocupar las máquinas, algo tendrás que hacer en contrapartida. Por otra parte, el que trabaje los trabajos que requieren, por ejemplo, imaginación, creatividad, capacidad intelectual, un desarrollo que una máquina difícilmente lo va a alcanzar, o que lo alcanzaría, pero su costo sería mucho más alto que el de una persona, porque todo va en cuestión de costos. Si una máquina lo puede hacer más barato, pondrán una máquina, por muy complejo que sea el trabajo. Entonces, esa persona que trabajaría realmente tendría un sueldo superior al que se lo está llevando simplemente por ser persona y porque todo el mundo tendría derecho a un sueldo. Pero claro, ahí alguno me diría, pero vamos a ver, ¿cómo me estás contando estas cosas cuando hay un tercio de la población mundial que pasa hambre, cuando hay un problema económico entre países, cuando hay países que están gobernados por dictaduras, cuando hay países que no van a tener desarrollo económico porque tienen presión por los grandes países o las grandes potencias? Bueno, ahí también hay que ver lo que es verdad y mentira, porque en todo esto hay muchas medias verdades, muchas medias mentiras, muchas cosas dichas a medias, mucho postureo, mucho quiero quedar bien y tal. Vamos a ser realistas. Nos gustaría a muchos que hubiera una democracia mundial. Realmente que las Naciones Unidas funcionasen, que todos los países fueran democráticos, con libertades, con derechos, con igualdad entre géneros, igualdad entre religiones, igualdad entre posiciones ideológicas, que cada uno pudiera decidir qué hacer con su vida, que tuviera cierta libertad sin molestar a los demás, libertad donde terminaría, donde empezase la libertad de otros. Pero realmente esto solo ocurriría si al final en las grandes potencias dijeran, vamos a ser, primero habría que empezar porque las grandes potencias fueran realmente democráticas. Rusia y China no lo son. Estados Unidos hay un gran componente económico que influye sobre quién gobierna y cómo gobierna, con lo cual sí, hay una democracia, pero hay ciertas cosas que todavía tienen que pulir. En Europa estamos divididos en muchos países que cada uno tenemos un pensamiento de que nuestra soberanía es más importante que el bien común. En África hay muchas dictaduras, en Latinoamérica hay muchas dictaduras, en Asia hay muchas dictaduras. Los sistemas económicos que tienen ciertos países son totalmente en contra de las personas, de lo que es la libertad. También la explotación masiva o la contaminación que se produce o la persecución de estas especies. Destrozamos nuestro medio natural. A lo mejor hay ciertos países que tienen déficit de población, nacen menos niños que gente que se hace mayor y llega al sistema de jubilaciones. En otros países al revés, hay muchos más nacimientos, va incrementándose la población año a año, lo cual tiene un problema de superpoblación. ¿Todo esto cómo se solucionaría? Pues habría que tener unos órganos internacionales que realmente funcionasen y no que están como están ahora de adorno, ¿vale? Entonces, tendría que haber una democracia mundial, es decir, todo el mundo tiene que vivir en un sistema democrático, que es el sistema político que se ha demostrado que funciona a pesar de sus defectos, el que mejor funciona, mejor que el capitalismo salvaje y mejor que el comunismo más radical. Capitalismo salvaje, comunismo radical, los fascismos son extremos que no nos llevan a nada. Lo suyo es una democracia que asegure la igualdad de derechos y las libertades y en donde puede haber diferentes ideologías políticas sin tener que darse hostias ni de guerras para llegar a solucionar problemas, que la mayoría decida, cuando ya no haya posibilidad de negociar, que sea la mayoría la que tenga que tomar la decisión, pese a los problemas que eso conlleva, que eso daría para otro vídeo. La democracia es el poder de los mediocres y tal, pero bueno, es mejor eso que no que alguien decida por todos, ¿no? Entonces, habría que tener un gobierno mundial o una especie de organización mundial que dijera, vamos a ver, hay un país que tiene un señor dictador,
Pues hay que hacerle la guerra y echarle. Es que no queda otra. No, pero es claro, es que hay que mandar a gente que puede morir, matar a gente allí, también los civiles sufren porque una guerra, por tal. Sí, dejaros de historias. A los dictadores hay que echarlos a tiros. O si hay un levantamiento en el país, apoyar a la gente del levantamiento. ¿Qué problema hay con eso? Que a lo mejor los que están levantándose son peores que el dictador. Cuando lleguen al poder puedes derivar en algo peor que lo que había antes. Una dictadura mucho más... Una dictadura, por ejemplo, religiosa, o una dictadura ideológica, que sería mucho peor que el dictador que ya estaba. Pero entonces, la solución es esa. La solución realmente es los países que tienen poder decir, vamos a quitar al dictador de en medio, vamos a acabar con ese dictador, si hay que hacer la guerra, traeremos con el ejército, le quitaremos el poder y instauraremos una democracia a base de tiros. Y dejar a los propios, a los que están en ese país, que se gobiernen a sí mismos, pero que acaten las leyes internacionales del organismo correspondiente que tenga que organizar el mundo, ¿no? Pero en democracia, no decisiones de personas concretas que digan esto se hace así porque yo lo digo, no, que sea un sistema democrático. Claro, tú dices esto y es muy polémico, dices, claro, entonces ¿qué pasa? Resolverlo a palos. Es que hay veces que ya no queda otra, el diálogo se acaba, se agota. Y llega un momento que hay que utilizar la fuerza. Es inevitable. El que dice la fuerza dice los tribunales. En un estado democrático que vivimos, cuando dos personas no llegan a ningún acuerdo, al final tiran de tribunal. Y es un juez el que decide. En un país soberano, donde hay un dictador y impone su ley, las fuerzas internacionales, las organizaciones internacionales, lo único que podrían hacer es meter al ejército. Sería así la solución. Para conseguir la igualdad en el mundo habría que empezar a quitar las dictaduras. Y los sistemas así políticos que realmente están fuera de lo que es el Estado democrático de derecho, pues deberían de acabar. Realmente. Eso nos implicaría... Claro, hay ciertas superpotencias que no podemos entrar en guerra porque sería una guerra mundial en donde acabaríamos perdiendo todos, evidentemente. Con muchísimas miles de bajas, con muchas muertes, posiblemente con uso de armas nucleares. Y entonces estamos siempre en ese equilibrio de fuerzas que a uno nos gusta, a otros no, otros deciden. Y hay gente que es muy idealista y que viene a decir, yo lo voy a cambiar todo, le voy a arreglar todo porque con el diálogo y la educación se arregla todo. No, perdonad. No. Al final, cuando las máquinas empiezan a imponer y a producir, fijar que en China, que es el país que más produce del mundo ahora mismo, posiblemente el 2020 sea la potencia mundial número 1 en economía, empiece a cambiar trabajos de personas por máquinas, tengan un grave problema de paro allí, pues a lo mejor el gobierno de China tiene que tomar una decisión, decir, bueno, pues mira, habrá que darle un sueldo a la gente, porque también tendrá un exceso de producción de... Al fin y al cabo, ellos están dejando que las empresas hagan lo que da la gana porque al fin y al cabo es beneficio para el país, están cobrando impuestos de eso, no creo que en China no haya impuestos. Pero esto es un movimiento que nos va a repercutir. De hecho, el llevar la producción a China, muchas empresas que han llevado la producción a China, nos ha repercutido. Algunos creen que los avances tecnológicos siempre son buenos, o sea, sí son buenos para en conjunto para la humanidad, pero para un trozo de la humanidad. Los avances tecnológicos primero llegan a los que tienen dinero, ¿no? Las ventajas llegan a los que tienen dinero. Los que tienen dinero, poder, posibilidades. Luego van llegando a los que están en la capa media, o sea, gente ya más humilde, más cercana. Y después, a lo largo de un tiempo ya más largo, llega a las capas más bajas. Ya vemos que hay gente en países subdesarrollados que llegan a tener teléfono móvil. Bueno, tecnología ha llegado ahí. Hay internet en el mundo entero. Es verdad que no está implantado al 100%, ni siquiera en los países más desarrollados, pero la implantación del internet, el avance de la implantación de internet, incluso en los países subdesarrollados, implica que es una tecnología que ha llegado ya a más gente y está siendo usada para bien y para mal, porque, por ejemplo, el integrismo islámico pues, lo está aprovechando para su publicidad y les está yendo muy bien, la verdad. Eso es un uso malo de internet. Un uso bueno es que antes había información que solo tenían unos círculos concretos de poder y ahora esa información llega a todo el mundo. También es verdad que se han rebelado contra eso y han dicho, mira, vamos a meter más información de la que ya hay. O sea, hay un exceso de información, una sobresaturación de información para que cuando alguien busque información no sepa distinguir lo que es verdad de lo que es mentira. Si metemos demasiada información en ese ruido, distinguir lo que es bueno, la información válida de la mala, se hace muy complejo. Esto es una técnica que están utilizando que les va muy bien, la verdad. ¿Quién lo está utilizando? Pues todos. Todos los países del mundo se espían unos a otros.
Tenéis que leer un libro, no sé si se llama El Otro Anillo o algo así, que es como una parodia de El Señor de los Anillos, en donde los protagonistas son los orcos y toda esta gente, ¿no? Y hablan de cómo se forma un país y, por ejemplo, los elfos son malos y tal, pero no son malos porque, o sea, no es que sean malos, sino que son crueles, son tal, porque ven una amenaza de los orcos, los tienen que matar. Y en este libro hablan, así, todo es un poco de un humor, pero claro, cuando se dice constituye un país, lo primero que se constituye, lo primero que tienes que tener es un servicio de inteligencia. Un servicio de inteligencia que te informe de los movimientos del enemigo, tanto internos como externos. El tener información es básico. Si tú sabes lo que el otro va a hacer antes que lo haga, o lo que pretende hacer, te puedes adelantar a sus movimientos. El que las máquinas estén ocupando los puestos de las personas, como ya dije en otro vídeo de este tema, es grave, muy grave, si no se toman medidas. Evidentemente se tomarán medidas, pero a lo mejor llegan con otra gran crisis, después de otra gran crisis o de un gran problema económico a nivel mundial. Como decía, que no he terminado el argumento, decían algunos que con tecnología que se avanza y que luego salen trabajos nuevos, pero es que están saliendo menos trabajos nuevos de lo que la nueva tecnología está... O sea, las nuevas tecnologías destruyen trabajos, ¿vale? Eso es evidente. Al generar una nueva tecnología, facilitar el trabajo, se destruyen puestos de trabajo. Pero no se crean más de los que se han destruido, sino menos, y cada vez menos. Y eso es una tendencia que algunos no quieren ver. Dicen, no, al final habrá más trabajo. Mira la revolución industrial. La revolución industrial se cambió el modelo de productivo, del campo a la empresa. Pero las nuevas tecnologías no están cambiando el modo productivo. Es que eso es lo que algunos no terminan de comprender. Una cosa es trasladar a la gente del campo a la industria y otra cosa es que perfeccionar los sistemas de trabajo para hacer que menos gente haga falta para hacer el mismo trabajo. Si el paso tecnológico es cambiar el modelo productivo, como ocurrió de llevar a la gente del campo a la industria, si dijéramos ahora, vale, vamos a sacar a la gente que está en la industria o en trabajos rutinarios, en trabajos que no requieren ningún uso de inteligencia, hacia trabajos creativos, hacia trabajos en donde haga falta la imaginación, el conocimiento humano, la capacidad de abstracción de la mente humana, la capacidad de síntesis, de ver algo más allá de lo que es obvio, o sea, utilizar el coco, utilizar el cerebro, mover la cabeza. Si consiguiéramos que la inmensa mayoría de la gente que está ahora mismo en puestos rutinarios, haciendo trabajos rutinarios, que es básicamente hacer siempre lo mismo, fabricar tornillos, fabricar teléfonos, fabricar chapas para coches, lo que fuera, lo llevásemos a otro puesto de trabajo y para esos puestos de trabajo creativos, ¿no? Intelectuales, en donde hiciera falta todo esto, hubiera suficiente para cubrir todas esas plazas, estaría perfecto, pero lo hay. Tenemos muchos problemas y que las máquinas ocupen el puesto de las personas para quitarles de trabajo rutinarios, que realmente la gente trabaja en cosas que dice, bueno, es un trabajo. No es que le guste, es que no le queda otra. Es que si tengo trabajo, tengo dinero, con dinero compro mi piso, pago mi alquiler, tengo una televisión, tengo un coche, tengo un teléfono, el colegio de mis hijos, las medicinas que cuando me pongo malo, la pensión cuando me jubile y todas esas cosas. Entonces, mucha gente trabaja en cosas que no le gustan, trabajan en cosas que son rutinarias, que son aburridas, que son pesadas, que son duras, que destrozan su salud, pero es un trabajo. Si llegan las máquinas y les quitan eso, ¿qué tendrá esa gente? Pensarlo, darle vueltas a esto. Venga, hasta luego.